Ok, muy buenas tardes muchachos o muy buenos días, dependiendo de la hora en que ustedes vayan a revisar este video, ¿correcto? Ok, vamos a continuar donde nos habíamos quedado o donde habíamos mencionado en nuestra clase anterior. Ok, en el caso de este pequeño, de esta primera diapositiva, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en esta parte, ¿correcto? Ok, dice, en la época se presentaron dos grupos que se disputaban la dirección política del país. Los monárquicos, quienes buscaban prolongar la organización política colonial del país y aspiraban a que un príncipe católico gobernara el reino. Ok, vamos de alguna manera explicando de manera muy rápida. Ok, como ya lo hemos mencionado muchachos, nuestra nación independiente de alguna manera, pues obviamente más bien, se tenía que preocupar ahora más que nada por ciertos puntos que eran relevantes. Uno de ellos precisamente era la forma de lo que era el sistema económico, es decir, cómo se iba a manejar la nueva nación en lo que es en la área de la economía, que ya habíamos mencionado. Otra va a ser precisamente la cuestión política, es decir, cómo se va a estructurar esta nueva nación, cómo se va a formar el gobierno que va a dirigir a la nueva nación. Eso es a lo que se refiere más que nada cuando hablamos de la situación política, ¿correcto? Ok, en este caso vamos a encontrar a dos grupos que de alguna manera van a disputarse precisamente la dirección de la dirección política de nuestro país. Uno de ellos precisamente va a ser los monárquicos. Los monárquicos en última instancia van a ser aquellos que van a estar principalmente a favor de que haya dice, haya un gobierno dirigido principalmente por ya sea una persona, un representante de la corona o que también haya un representante precisamente de la familia de la corona, ¿correcto? Por eso dice, quienes buscaban prolongar la organización política colonial del país. Es decir, ¿cuál era la finalidad de alguna manera de este grupo determinado? Bueno, algo muy sencillo, mantener precisamente el mismo sistema económico, mismo sistema político, lo que les iba a asegurar precisamente los iguales beneficios que de alguna manera ya habían mantenido durante las épocas final o la parte final de lo que es la época colonial. ¿Ok? Que ya ustedes de alguna manera ya han visto de alguna manera en Historia de México 2 y que por ahí retomé de alguna manera en nuestros videos anteriores, ¿correcto? Ok. Ahora bien, dice, y por el otro lado vamos a encontrar los republicanos, dice, quienes se influenciaban de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos de América para construir una república. Básicamente, este otro grupo, muchachos, va a estar a favor precisamente de lo que es formar a nuestro país como una república de estados juntos de alguna manera. Es decir, una república que se forme precisamente de distintos estados, pero que haya una especie de cabeza principal, que sea la que de alguna manera gobierne de alguna manera todos los demás. Algo así más o menos como lo que podríamos decir que tenemos ahora, ¿correcto? Ok, seguimos. Ahora bien, dice, y se agrupaban en logias masónicas. Ok, estos republicanos, muchachos, o estos personajes intelectuales, que de alguna manera que van a estar a favor de la república, van a ser personajes que van a salir de alguna manera de las logias masónicas. Las logias masónicas, pues como ya sabemos, son grupos aparentemente religiosos, pero que están inmiscuidos de alguna manera dentro de todo lo que es la política. ¿Ok? Si alguien se quiere meter más a fondo a investigar prácticamente a los masones y la influencia que ha tenido estas logias dentro de la organización política de nuestro país, lo puede investigar de todas maneras. Yo puedo inclusive pasarles algunos algunas links, o igual manera les puedo guiar un poquito si es que se quieren meter a fondo, ¿correcto? Ok. Ahora bien, dice, también ellos eran partidarios de lo que se va a conocer como el liberalismo económico. Ok, haz de cuenta, el liberalismo económico en última instancia va a ser una vertiente o una variante de alguna manera de lo que va a ser el liberalismo del que ya hemos estado hablando. ¿Cuáles son las principales, de alguna manera, ideas que tiene lo que es el liberalismo económico? Ok, la primera, propiedad privada. Propiedad privada no es otra cosa más que el respeto precisamente que cada quien pueda tener algo suyo, propio, que no sea propiedad del Estado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la consecuencia? Muy sencillo, muchachos. Si yo, por ejemplo, tengo los suficientes recursos para poder poner un negocio y contratar mano de obra para que me ayude a producir los productos y yo solamente encargarme de venderlos, lo puedo hacer. Es decir, puedo generar precisamente mi propio negocio, mi propia empresa.
Esto más o menos va a ser un poquito el esbozo de lo que vendría siendo el sistema capitalista. El sistema capitalista en última instancia son grandes empresas que tienen recursos para llevar a cabo la producción de un producto que la mayor parte de las personas pueden necesitar. Y ellos contratan mano de obra precisamente para que les ayuden a producir ese producto, a venderlo, a entregarlo, repartirlo y demás, ¿correcto? Esto va a ser una de las principales cosas importantes que el liberalismo económico nos va a dar. Una segunda es más que nada el libre comercio, es decir, el libre comercio entre las distintas naciones, es decir, que si yo por ejemplo soy de México y tú o ustedes son de Estados Unidos, podamos negociar o podamos vender, importar o exportar distintos productos, ya sea de su país o del mío, de manera libre sin que haya un cargo económico. ¿Correcto? Entonces yo puedo vender, ustedes pueden comprarme o yo puedo comprarles a ustedes como distintas naciones sin ningún problema. Esto es más o menos lo que se viene haciendo precisamente en los distintos países. Por ahí hay un tratado que es el más conocido precisamente, que podemos decir que es uno de los ejemplos más claros de lo que les estoy hablando, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿correcto? Con Estados Unidos y Canadá, que actualmente ya tiene otro nombre, que ya se le modificó precisamente a raíz de las discusiones que se han venido elaborando entre los distintos países, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Ok? Correcto, bueno, entonces, eso son de alguna manera lo que es el liberalismo económico y sus distintas ideas. Hay muchas más, obviamente, aquí no nos vamos a meter, solo nos vamos a meter lo suficientemente necesario. Ok. Ahora bien, dice, sin embargo, estos personajes, dice, no favorecían la justicia social. Ese va a ser un lado negativo. El reparto de tierras, es decir, a las distintas clases, ni tampoco las condiciones del pueblo pobre. Es decir, no se preocupaba por el pueblo o la clase baja. Eso va a ser algo negativo para nuestra época, o más bien para esta época. Aquí, muchachos, yo pongo de alguna manera un cuadrito donde divido de alguna manera ciertas características que ya he venido explicando ahorita, ¿correcto? Me voy con este cuadrito de aquí. Dice, los monárquicos se dividían a su vez en dos grupos, los borbonistas. Ok, los borbonistas, muchachos, van a ser un grupo determinado de esos mismos monárquicos que van a estar a favor de que se instaure a un monarca aquí en nuestro país. En este caso, ellos proponían a Fernando VII de Borbón, de la Casa de los Borbones. O de igual manera proponían que hubiera algún miembro de esta familia que fuera la que se encargara de dirigir a la nación. Pero por el otro lado vamos a tener a los iturbidistas. Los iturbidistas en última instancia van a estar a favor precisamente de que el régimen monárquico que se instaure aquí en México sea dirigido exclusivamente por Agustín de Iturbide. De hecho, esto lo vamos a lograr, lo van a lograr, mejor dicho, ellos en su momento. Por ahí no va a durar mucho tiempo, pero bueno, finalmente se va a llegar a establecer y va a ser parte de nuestra historia. Ok, dice, a pesar de ambas oposiciones, se impuso en el territorio mexicano el proyecto monarquista, y el cual estaba encabezado por Agustín de Iturbide. Ahora qué, ahora sí me voy... Sí, me voy para este lado, muchachos. Dice, en España, el rey Fernando VII no reconocía la independencia de México. Esto va a ser fundamental, muchachos. Nuestra independencia al principio no fue reconocida prácticamente por muchos países, y ni siquiera por el mismo Vaticano. El Vaticano va a venir a reconocer un poquito la independencia de México hasta como 1833, entre el 30 y el 33 más o menos. Por ahí es donde lo vamos a encontrar este evento particular, donde se le va a reconocer a México como nación independiente, pero México va a batallar muchísimo para que los demás países y el mismo Vaticano reconozcan la independencia de México, ¿ok? Fernando VII va a ser precisamente uno de los tantos que no va a reconocerlo. Por lo tanto, pues obviamente no aceptaba la idea precisamente de gobernar lo que antes había sido la Nueva España. Dice, por tal motivo, los aliados de Iturbide decidieron sustituir al rey por el héroe que había consumado la independencia, propuesta que inmediatamente levantó controversia, la cual se manifestaba a través de periódicos y folletos de la época, al igual que en reuniones públicas y secretas. Ok, al no aceptar Fernando VII, pues que dijeron, ok, perfecto, ¿sabes qué? Vamos a elegir al héroe de independencia, ¿no?
pues Agustín de Iturbide. El pueblo lo quiere, finalmente es el que de alguna manera logra o entre los principales que logra la independencia de México. Bueno, pues vamos a elegirlo a él. Y se va a lograr precisamente, se va a instaurar precisamente esta nueva monarquía con Agustín de Iturbide en la cabeza. Sin embargo, bueno, no se va a aceptar de manera muy grata y adecuada. Esto lo vamos a encontrar precisamente en folletos que se van a encontrar en la época. Por allí hay en lo que está pueden revisarlo precisamente también dentro de Clio TV. Van a encontrar, por ejemplo, documentales donde van a enfocarse precisamente esta parte. Lo podemos buscar como el primer emperador de México, ¿ok? Seguimos. Si no lo encuentran como el primer emperador de México, ahorita que lo recuerdo, déjenme retomar esa nota y si les interesa meterse más a fondo, me la preguntan y ya con todo gusto yo se las paso, ¿va? Ok. Sin embargo, bueno, resulta que no va a ser aceptado de alguna manera este gobierno. Dice, el sargento Pío Marcha proclamó, junto con varios soldados y grupos simpatizantes, el puesto del emperador para Iturbide. La regencia, por su parte, dirigió al Congreso un documento en el que pedían que los legisladores analizaran la propuesta de dicha coronación, mientras Iturbide y sus aliados organizaron un protocolo para la inevitable corte imperial. Se va a llegar a promover precisamente esta elección de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México, y se va a llevar a cabo, de hecho, desafortunadamente por las circunstancias económicas bajo las que nos encontrábamos en ese momento, o más bien se encontraba México en ese momento, pues obviamente vamos a tener conflictos bastante grandes, ¿no? Inclusive los distintos elementos que se llegaron a utilizar para la coronación de Agustín de Iturbide fueron prestados. Sí, por ahí una anécdota, más bien por ahí hay una pequeña nota a pie de página. Dice, Agustín de Iturbide militó en el ejército realista en las primeras etapas de la independencia de México para combatir a los insurgentes. Proclamó el plan de Iguala. Esto va a ser importante un poquito más adelante, muchachos. Vamos a hablar de él un poquitito más adelante, antes de cerrar con la clase de hoy. Y en agosto del mismo año firmó los tratados de Córdoba junto con Juan O'Donoghue. De esta manera se logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Y en mayo de 1822 fue proclamado emperador de la nación. Aquí vamos a encontrar precisamente esta parte. Es como un pequeño resumen. Más adelante ya lo retomaré para hacer el resumen más específico, ¿correcto? Dice, finalmente el 21 de mayo de 1822 se llevó a cabo la coronación del emperador, tomando por nombre el de Agustín I. Las protestas no se hicieron esperar, ya lo habíamos mencionado, debido a la falta de unificación entre borbonistas, iturbidistas y republicanos, los grupos de los que ya habíamos estado hablando, problema que generó grandes dificultades con el Congreso. Esto obviamente va a llevar a que Agustín de Iturbide disuelva el Congreso. Esto, en vez de ayudar, pues bueno, va a complicarle las cosas a Agustín de Iturbide. Dice, persiguiendo a sus integrantes y metiéndolos en prisión, ¿no? Tras esta medida, el emperador no logró establecer el orden y la paz en el territorio mexicano, desafortunadamente, ¿no? Por lo que se generó un movimiento rebelde en contra de su gobierno. Esto va a ser muy común, muchachos. Esto va a ser muy común en lo que es el inicio de nuestra época como nación independiente. Es decir, parece ser que no nos vamos a poner de acuerdo. Siempre va a haber ideologías contrarias que en vez de ayudarse, literalmente tumben unos a otros, ¿va? Esto lo vamos a encontrar muchísimo a través precisamente de los famosos planes, plan de Iguala, el plan de San Luis y demás. Ya lo iremos viendo más adelante, o a lo mejor ya lo llegaron a ver ustedes un poquito lo van a llegar a ver, perdón. Lo vamos a llegar a ver, perdón, en la materia de Historia de México 2. Continuando, dicho movimiento estuvo encabezado por Santana, quien se levantó en armas y proclamó el Plan de Veracruz, como lo acabo de mencionar, movimiento al que se sumó Vicente Guerrero y Fray Servando Teresa de Mier, quienes en el sur del país insurreccionaron a sus partidarios. Ante esta rebelión, el nuevo emperador ordenó a los generales Echavarrí, Cortázar y Lobato dirigir a Veracruz a combatirlo. Ok.
se proclama el primer emperador de México, se levanta disuelve el Congreso por los problemas que se estaban generando y en última instancia se genera este nuevo movimiento que va en contra precisamente de Agustín de Iturbide y su gobierno. Manda a estos tres personajes, estos tres personajes, Echevarri, Cortázar y Lobato, a que detengan ese movimiento armado, ¿correcto? Hasta ahí vamos. Los emisarios, desafortunadamente de Iturbide, terminaron aliándose con Santa Anna. Es decir, iban a derrocar precisamente a este movimiento que iba en contra precisamente del gobierno de Iturbide. Desafortunadamente, bueno, para él se juntan con Santa Anna y contribuyen precisamente a formular lo que es el plan el plan Casamat, el cual contenía los siguientes postulados. El primero, la reinstalación del Congreso, algo que había eliminado Iturbide. La soberanía de la nación mexicana, es decir, que se reconociera precisamente que ante todo estaba la nación, antes que los derechos de unos pocos. El desconocimiento de Iturbide como el emperador. Perdón, muchachos, pero esto es particularmente interesante, porque, repito, casi la mayoría prácticamente de nuestros problemas, hasta donde se ha podido revisar o los historiadores concuerdan, es que parte del problema es precisamente que México jamás se ha puesto de acuerdo, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar continuamente, o al menos en los temas que nosotros vayamos a tocar en nuestras distintas clases, ¿ok? Seguimos. El impacto de dicho movimiento fue la renuncia de Iturbide, quien abdicó, es decir, renunció, el 19 de marzo de 1823. Saliendo del país con su familia rumbo a Italia. Dice, el lugar en el que permaneció hasta que sus partidarios lo persuadieron para volver a México. En un principio, dice, el Congreso le otorgó 25,000 pesos, pero posteriormente sus integrantes cambiaron de parecer y lo declaran traidor a la patria. De esta forma, muchachos, desafortunadamente, pues obviamente él va a ser fusilado posteriormente, va a ser condenado a muerte. Aquí lo pongo, dice, de hecho, su condena y su fusilamiento va a ser llevado a cabo el 19 de julio de 1824 en Tamaulipas. Repito, por ahí ustedes pueden ver precisamente el video de Clio TV dedicado a Agustín de Iturbide. Lo pueden llegar a encontrar precisamente en YouTube, de hecho. Si alguien requiere el link, pues con todo gusto se los puedo pasar. Y bueno, el documental termina precisamente con esta parte, ¿no?, del fusilamiento. Ok, hasta aquí, muchachos, nosotros estaríamos cerrando con nuestra primera parte de la clase. La vamos a cerrar dando de alguna manera lo que es un pequeño resumen. Ok, vamos empezando precisamente como dijimos, el plan de Iguala, ¿no? Se firma precisamente el plan de Iguala. Posteriormente se firman los tratados de Córdoba. Permítanme un momentito nada más. Déjenme rescatar mis notas. ¿Ok? Dice, en 1821 se firma precisamente el plan de Iguala. En este precisamente se instauran lo que son las tres garantías principales. La independencia de México, primeramente. La segunda es la igualdad de derechos para españoles y criollos. Y por último, la supremacía de la Iglesia Católica. Esto va a ser fundamental en muchos de los distintos contextos sociales. Es decir, algunas de nuestras constituciones, por ejemplo, todavía lo de las primeras constituciones, todavía van a llegar a tener como supremacía que México es 100% católico. Y es la única religión reconocida, ¿correcto? Entonces, esta va a ser nuestra primera parte, en 1821. Posteriormente se va a firmar lo que es los Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba, muchachos, va a ser un documento precisamente que firma. Déjenme nada más, aquí tengo mis notas, perfecto, ok. Firma el nuevo representante del rey de España, que es Juan O'Donoghue, que ya lo habíamos mencionado precisamente al inicio. Por medio de se reconoce precisamente ya como tal lo que es la independencia de México, ¿correcto? Y ya posteriormente cuando se junta lo que es la Junta Provisional Gubernativa. Tenemos precisamente como tercer cuadrito la consumación de la independencia. Esto es como un resumen. Después se va a llegar a firmar lo que es la Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
Se forma lo que es el Congreso Constituyente y por último se da lo que es nuestro primer imperio mexicano, que es el que ya hemos estado revisando, en manos precisamente de Agustín de Iturbide. Se levanta el movimiento y pues obviamente abdica Agustín de Iturbide, y la continuación de esto lo estaríamos revisando mañana, por favor, muchachos, ¿va? Entonces, el tema que vayamos a trabajar mañana va a retomar precisamente de aquí, de estos puntos donde nos quedamos, para continuar con el siguiente tema, o más bien continuar con la segunda parte, que es de los proyectos de gobierno en México, ¿ok? Ya saben, muchachos, hay que tomar todas las notas posibles porque obviamente el examen precisamente va a estar enfocándose en todos estos temas de los que estamos trabajando en nuestras clases, ¿ok? Clases virtuales. Hay que tomar en cuenta también las notas que yo estoy agregando de voz, o las explicaciones, muchachos, porque posiblemente algunas de las preguntas estén relacionadas precisamente con lo que yo explico directamente en el audio, ¿correcto? Ok, muchachos, entonces terminando por el día de hoy, les deseo una muy buena tarde o un muy buen día, dependiendo del momento en que nos encontremos.